Arratsaldeon, autoritate, ikasle, irakasle, Erizaintza Unibertsitate Eskolako lantalde, praktiketako tutore eta gonbidatu agurgarriak. Como directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz de Osakidetza Servicio Vasco de Salud, les doy la bienvenida al acto de graduación de la 6ª promoción de grado en Enfermería y 43ª de toda la historia del centro. En primer lugar, quería presentar a las personalidades que comparten conmigo la mesa presidencial. En el centro, el vicerrector del campus de Álava de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Iván Igartua. A su derecha, el director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Miquel Sánchez. A la izquierda del vicerrector, el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Andoni Arcelay. Y en el fondo de la mesa, la enfermera y ponente en el día de hoy, Carmen Gistau. A todas ellas manifestarles el gran honor que para nosotros supone su presencia en este acto académico y transmitirles mi gratitud por el apoyo que las instituciones a las que representan otorgan a este centro, de manera que hacen posible que hoy estemos aquí congregados celebrando la graduación de una nueva promoción de enfermería de nuestra escuela. Asimismo, mi agradecimiento al resto de personalidades que están en la sala y a todos ustedes por su asistencia y a una celebración tan significativa para toda la comunidad educativa de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz. Mila esker. También quería dar la enhorabuena a las graduados y a los graduados porque han culminado con éxito uno de los proyectos más importantes de su vida, Zorionak. Erizaina zarete. Zorionak porque a lo largo del camino recorrido por la escuela habéis adquirido conocimientos y habilidades, habéis modelado actitudes, algunos habéis tenido contactos internacionales y todos habéis tenido de cerca o habéis experimentado con el sufrimiento, el dolor, por lo que también habéis ido creciendo como personas. Así que a día de hoy podemos afirmar que contáis con las competencias que corresponden a la titulación de enfermería. Es decir, que estáis preparados para emprender ya la vida laboral y de devolver a la sociedad la oportunidad que os ha dado de formaros durante estos años. Pero tener un título académico en la mano no es más que el fin de un ciclo. Lo que en realidad significa es que estáis en el inicio del siguiente y que se es muy novel en el nuevo proyecto, que ahora en esta iniciativa o en esta nueva etapa laboral que vais a comenzar, sois muy novatos. Entonces, por ello, me parece que la responsabilidad, el sentido común, la sensatez, la prudencia, son las mejores consejeras. Porque habéis elegido una profesión dedicada a las personas que no son objetos, son personas que están pasando por situaciones de sufrimiento y de dolor, que la verdad es que necesitan conocimiento, que hagáis las destrezas mejores del mundo, que lo hagáis perfecto, que practiquéis una enfermería basada en la evidencia y segura, pero que en lo más profundo esperan que les tratéis con delicadeza y con respeto y que les prestéis un cuidado sensible, centrado en su persona y garante de su dignidad. Por lo que poned mucho cuidado en los cuidados. Por otro lado, en la sociedad en la que estamos, que está evolucionando a un ritmo tan frenético, van a ir surgiendo nuevos retos que os van a requerir nuevas competencias y además compromiso para asumir nuevos roles, liderar nuevos proyectos, por lo que para progresar como enfermeras estáis en la obligación de manteneros actualizados y de formaros continuamente y para avanzar como disciplina en el deber de investigar y de crear conocimiento enfermero. Es decir, que aunque hayáis acabado la carrera, todavía os quedan unas cuantas asignaturas pendientes, como veis. Y ya para concluir mi intervención, agradecer al Ayuntamiento de Vitoria, a la Diputación Foral de Álava, a todos los centros de Osakidetza, así como a sus direcciones y adjuntos de docencia, su inestimable colaboración para la formación práctica del alumnado.
Igualmente, mi reconocimiento a los docentes externos que día a día ayudan a los estudiantes a ir avanzando en su aprendizaje, así como a las tutoras de prácticas por su gran implicación en el desarrollo competencial de los estudiantes, y a las enfermeras de las unidades asistenciales por compartir con nuestro alumnado su saber ser, su saber hacer y sus conocimientos de enfermería. De manera muy particular, quería expresar mi gratitud a todo el equipo de la escuela, profesorado y personal de Administración y Servicios por el esfuerzo y la dedicación que otorgan a cada uno de los estudiantes hasta que llegan a alcanzar la meta que hoy estamos celebrando. Y también por su compromiso manifiesto con el proyecto común del centro, en el que cada uno lidera sus responsabilidades y entre todos, de forma coordinada, hacen que ese engranaje de la maquinaria funcione perfectamente. Eskerrik asko guztioi. A todos ustedes, padres y familiares de los recién graduados, también zorionak. Y enhorabuena por los grandes valores que han inculcado a sus hijos e hijas, así como por el humanismo que han impregnado en ellas, que casi con toda seguridad les han llevado a elegir esta titulación, que está orientada al cuidado de las personas. También por haber creído en ellas y en ellos de manera incondicional y de haberles apoyado durante esos momentos del trayecto en que había sombra, alguna sombra que otra, hasta que han alcanzado el sueño de ser enfermeras y enfermeros. Y por haberles ayudado a configurarse como las personas que son ahora. Mis felicitaciones por el logro conseguido. Y para cerrar mi intervención a los graduados, daros las gracias por lo que también nos habéis enseñado vosotros a nosotras. Agradeceros que hayáis confiado en este centro para hacer la carrera de vuestra vida. Recordaros que ya formáis parte, como ayer os decía, de la historia de la escuela, por lo que esperamos que lo llevéis con orgullo el haber sido estudiantes en la misma. Lo mismo que nosotros estamos muy orgullosos de haberos acompañado durante vuestra formación estos años. Finalmente, desearos que disfrutéis mucho de esta profesión tan maravillosa, que destaquéis por cuidar a las personas de una forma exquisita y como os gustaría que os cuidaran a vosotros, que tengáis una larga y brillante trayectoria profesional y que os vaya muy bien la vida y seáis muy felices. Enhorabuena. Zorionak.